Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 1. El día de hoy veremos el tema de herencia, que es una continuación del tema que vimos la semana pasada de Programación orientada a objetos, donde hablamos de clases y instancias u objetos. Una herencia es lo que ocurre cuando, al escribir un código, agarramos una clase que existe previamente y definimos una nueva clase por aparte, que lo que hace es extender o tomar lo que ya había sido escrito en la clase previa. La ventaja que tiene hacer esto es que la nueva clase puede utilizar los métodos y atributos descritos previamente en la clase que se denomina la clase padre. Sin embargo, esta nueva clase, que hereda de la clase anterior, puede agregar nuevos métodos y nuevos atributos a su estructura, lo que finalmente nos lleva a la idea de que lo que se está haciendo es extender la clase original con una nueva clase que le agrega nuevos métodos y atributos. Además, las clases herederas pueden alterar el comportamiento de métodos previamente declarados en la clase padre. Esto lo veremos más adelante. Entonces, primero veamos la sintaxis. ¿Cómo es que podemos hacer para declarar una clase que hereda o que extiende una clase previamente escrita? Bueno, para ello se utiliza en Java la palabra extends. Entonces, al declarar una clase, digamos la clase hijo, ponemos extends padre. Y esto lo que va a decir es que lo que está haciendo la clase hijo es extender o heredar todos los atributos y métodos que tenía la clase padre. Esto nos ahorra tener que reescribir todo el código. Básicamente, nos ahorramos toda la redefinición de métodos y copiar código múltiples veces, que luego en caso de que necesitáramos modificar parte del código, solo tendríamos que ir a modificar un código fuente en lugar de ir a múltiples códigos. Ahora ustedes me podrían preguntar, bueno profe, ¿y qué ocurre con los niveles de acceso? Que esa es una muy buena pregunta. Cuando una clase hereda de otra, los atributos private se heredan. Sin embargo, la clase hijo no puede accesar ni modificar dichos atributos ni métodos, porque recordemos que los atributos private solo pueden ser accesados por la clase que los declara. Es decir, la clase hijo, a pesar de ser hijo de la clase original, no puede accesar ni dichos atributos ni dichos métodos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasaría si queremos tener un atributo o un método que sea privado, pero que sí pueda ser accesado por sus hijos? Es aquí donde entra en juego la palabra clave protected que mencionamos en la presentación anterior, que dijimos que equivalía a privado. Ahora que estamos viendo herencia podemos hablar de protected, porque protected lo que permite es declarar variables o métodos que van a ser privados a lo externo, pero van a ser accesibles y modificables por las clases que hereden de una clase. En otras palabras, si la clase padre tiene un atributo que es protected, todas las clases hijo van a poder accesar dicho atributo y modificarlo. Ahora, una pregunta válida podría ser, bueno, profesor, ¿y qué ocurre con los constructores de la clase? Para las clases hijo necesitamos hacer un constructor o se utiliza automáticamente el del padre. Bueno, lo ideal es que las clases hijo tengan su propio constructor. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario utilizar el constructor del padre para no tener que reescribir código. En ese caso, adentro del constructor del hijo, uno puede hacer un llamado al constructor del padre por medio de la palabra super. Se utiliza el comando, la función super, se abren paréntesis y adentro van los parámetros que se enviarían normalmente al constructor del padre. Esto lo que va a hacer es ejecutar el constructor del padre y luego continuar con el constructor del hijo. Un tema que mencionamos anteriormente es que los hijos pueden modificar el comportamiento de los métodos de sus padres. Esto es lo que se llama sobrecarga de métodos. Esto ocurre cuando un hijo define un método que tiene el mismo nombre que uno de los métodos de su padre. Al llamar al método desde un objeto de la clase hijo, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar el método del hijo, no el de la clase padre, porque el método del hijo, al ser un objeto de tipo hijo, tiene prioridad. Esto nos permite que si una clase padre tiene un comportamiento que no necesitamos en una clase hijo, podemos especializarla y redefinirla. Solamente como un detalle importante, al trabajar en Java, por convención se agrega un @override a la línea previa al método sobrecargado,
para saber que ese método se está sobrecargando de la clase original. Es decir, el método de la clase original no va a aplicar, sino que va a aplicar el método de la clase hijo. Por último, vamos a hablar de lo que se llama métodos virtuales. Es posible crear una clase padre que sea muy abstracta. ¿En qué sentido? Digamos que estuviéramos haciendo una biblioteca de figuras y entonces tenemos el método para calcular el área del rectángulo y el ángulo del triángulo y el área del hexágono. Bueno, cada uno de estos objetos de estas clases de figura geométrica va a heredar de una clase que se llama figura, que va a tener un método que se llama calcular área. Sin embargo, figura es una abstracción, no tiene un método exacto, no tiene una fórmula exacta para calcular su área. Entonces aquí es donde podemos declarar métodos que se llaman métodos virtuales o métodos abstractos, que son métodos que no se encuentran definidos en una clase, es decir, quedan al aire, solamente se definen pero no se inicializan, no se les da un código a ejecutar. Entonces, cuando tenemos un método abstracto, va a ser responsabilidad de cada clase hijo que herede de dicha clase implementar su propia versión del método virtual. En el caso de Java, esto se hace por medio de la palabra clave abstract, que va a definir un método como virtual. Y cuando tengamos clases que heredan de esa clase principal, van a tener que implementar su propio método. Ahora que ya hablamos de estos conceptos, yo sé que pueden haber sido un poco complicados, es una presentación un poco corta, pero los términos son complejos. Veamos un ejemplo de herencia. Bueno, para el ejemplo de hoy lo que vamos a hacer es programar una clase principal y luego un par de clases que hereden de dicha clase para que veamos cómo funciona. Entonces, siguiendo con el ejemplo que vimos en la presentación, vamos a crear primero una clase figura. Esta clase va a ser el padre de todas las demás figuras que vamos a crear luego. Entonces, digamos que la clase figura posee dos atributos principales, que son el perímetro y el área. Recordemos que estos atributos son protected, por lo que resultan privados a nivel externo, pero las clases que hereden de figura pueden accesarlos y modificarlos. Esto va a ser muy importante después. Ahora declaremos también el constructor de figura. En este caso, cuando iniciemos una figura, empezará con los valores en 0. Por último, declaremos un método, que este método será público, que se va a llamar imprimir. Este método nos permitirá imprimir la información sobre la figura. En este caso, asumamos que también vamos a tener una string que va a ser el nombre de la figura. En este caso, todas las figuras van a tener por nombre figura. Entonces, a la hora de imprimir, el método de imprimir lo que hará será escribir esto es, y entonces imprimimos el nombre con perímetro, imprimimos el perímetro y área e imprimimos el área. Ahora que tenemos nuestra clase principal formada, noten que es una clase muy simple, podemos crear clases que hereden de ellas. Por ejemplo, la clase triángulo. Y entonces aquí agregamos el extends figura, lo que significa que va a heredar todos sus atributos y métodos. Y a esta clase le vamos a agregar un par de atributos adicionales. Le vamos a agregar un doble base y un doble altura. Estos van a ser privados. Además, vamos a hacer un constructor para dicha clase que va a recibir una base y va a recibir una altura. Entonces lo que va a hacer es modificar su base, modificar su altura y luego con ellas va a modificar su área. Noten que área es un atributo que heredó de la clase figura.
entonces me la marca como un atributo. Y esto va a ser base por altura entre 2. La clase perímetro, asumiendo que estamos trabajando con un triángulo equilátero, va a ser 3 veces la base. Y con esto quedamos por ahora. Ahora digamos que vamos a hacer otra clase. Hagamos que esta sea un poco diferente, digamos que se llama círculo. Y círculo también va a heredar de figura. Pequeño detalle, nuestra clase triángulo también tiene que modificar su nombre. Nombre es igual a triángulo. Nuestra clase círculo, a diferencia de triángulo, lo que va a tener por atributo privado es un radio. Y entonces creamos el constructor de nuestro círculo. Este círculo recibe un double radio y entonces decimos que this radio es igual a radio, que nuestro nombre es círculo, que nuestra área es 3.14 por radio y por el cuadrado, y nuestro perímetro es igual a 2 por radio por 3.14. Una vez que ya tenemos nuestras dos clases creadas, noten que lo que están haciendo estas dos clases es simplemente modificar el constructor, tener un constructor diferente al de la clase padre y utilizar los atributos que posee la clase padre. Ahora veamos qué es lo que pasa si en el main creamos un objeto de cada uno de ellos. Vamos a crear un triángulo tri, que va a ser un nuevo triángulo de base 3 y de altura 2.6, y hagamos un círculo que vamos a llamar circ, que va a ser un nuevo círculo de radio 1. ¿Qué pasaría si llamamos a tri.imprimir y a circ.imprimir? Bueno, lo que va a ocurrir al llamar estos métodos es que para el triángulo se va a realizar el cálculo, pero para la impresión lo que nos va a decir es esto es triángulo con perímetro 9. Noten que el área que el perímetro que está calculando es el de su propio valor, no el que escribió figura. Esto es porque aunque triángulo heredó de figura y heredó dichos atributos, los modificó en su constructor, no aplicó el constructor de figura. Sin embargo, cuando estamos llamando a imprimir, estamos utilizando un método de figura sin tener que haberlo declarado en triángulo. Lo mismo ocurre para círculo. Al llamar el método imprimir, que no está en círculo sino que está en figura, lo que ocurre es que se ejecuta el método original de figura, pero con los valores que le dio el círculo, la clase círculo. Esta es la idea esencial detrás de herencia, es poder agarrar una clase que definimos anteriormente y reutilizarla, que es parte de lo que hacemos con funciones cuando queremos reutilizar código, y la idea detrás de las clases que también es reutilizar código. La herencia solo nos permite extender aún más esta idea de reutilizar código y de que si hay algo que escribimos previamente, podemos hacer que una clase herede de ello y se especialice en función de ello. Espero que estos ejemplos los hayan ayudado a entender un poco mejor cómo funciona la herencia. Y por ahora, con esto terminamos. Por ahora, me despido.